El varón murió con un secreto atorado en la garganta y los ojos fijos en la mujer que más lo odiaba. No fue una muerte digna. El hombre que gobernó la hacienda La Purísima con mano de hierro terminó sus días postrado en una cama de sábanas amarillentas, rodeado del olor rancio de las medicinas inútiles y el perfume pesado de doña Beatriz, su esposa. Ella no estaba allí para consolarlo. Estaba allí para vigilar que el último aliento del viejo no se llevara consigo la ubicación de las escrituras. Pero el varón, en un estertor final, hizo algo que nadie esperaba. Ignoró la mano enjollada de su mujer y buscó la mano callosa de Elena, la partera que había servido en esa casa por más de 40 años. Le entregó un trapo sucio, un pedazo de tela que parecía basura, y cerró los ojos para siempre. Lo que doña Beatriz no sabía en ese momento, mientras el cuerpo de su marido aún estaba caliente, es que ese trapo era el inicio de su propia ruina. Ella creía que se quedaba con todo, la tierra, el ganado, el apellido. Pero el varón, carcomido por una culpa que no le dejó dormir durante décadas, le había dejado a Elena el único objeto capaz de quemar todo ese imperio hasta los cimientos. Repara en esto. La crueldad de los poderosos siempre deja un rastro, aunque intenten borrarlo con oro y azotes. La noticia de la muerte del varón corrió por la hacienda como el polvo en tiempo de secas. Los peones bajaron la cabeza, no por tristeza, sino por el miedo a lo que venía. Doña Beatriz nunca había ocultado su desprecio por la gente que sudaba en sus campos. Para ella, los trabajadores eran parte del inventario, igual que las mulas o los arados. Apenas el médico confirmó que el corazón del varón se había detenido, la viuda se quitó la máscara de dolor. No hubo luto real, solo un cálculo frío. Necesitaba dinero. La Purísima parecía próspera desde afuera, con sus muros blancos y sus bugambilias sangrientas, pero por dentro era un cascarón vacío. El varón había malgastado la fortuna en apuestas y malos negocios, algo que Beatriz ocultaba bajo capas de seda y joyas que, si se miraban de cerca, empezaban a perder el brillo. Elena se retiró a la cocina, apretando el trapo contra su pecho. Sus manos, las mismas que habían recibido a casi todos los niños nacidos en esa tierra, temblaban. Sabía que su presencia en la casa grande tenía las horas contadas. Doña Beatriz la odiaba especialmente porque Elena sabía demasiado. Sabía quiénes eran los verdaderos padres de los hijos que corrían por el patio y sabía cuántas veces el varón había llorado de noche por los crímenes que cometió para levantar esa hacienda. El primer golpe no tardó en llegar. No habían pasado ni 12 horas del entierro cuando Beatriz convocó a todos en el patio principal. El sol caía a plomo, castigando las espaldas de los que esperaban noticias sobre su futuro. La viuda salió al balcón, vestida de un negro riguroso que no lograba esconder su satisfacción. A su lado estaba don Justo, el notario del pueblo, un hombre de cuello corto y frente sudorosa, que siempre olía a tinta barata y a miedo. Don Justo carraspeó y abrió un testamento que parecía recién redactado, con la tinta todavía fresca en algunas partes. La lectura fue rápida y brutal. A doña Beatriz le correspondía la casa, las tierras, los animales y cada clavo de la propiedad. Para los trabajadores, solo quedaba la orden de redoblar esfuerzos bajo el mando de los nuevos capataces. Pero cuando llegó el turno de Elena, el silencio se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Justo leyó con voz temblorosa que, en agradecimiento por sus años de servicio, el varón le legaba a Elena la propiedad de la choza ubicada en el límite norte de la hacienda. Hubo risas entre los allegados de la viuda. Esa choza no era más que un montón de madera podrida, un refugio para ratas y humedad que ni siquiera los perros querían usar. Era un insulto final, una humillación pública que pretendía dejar claro que Elena no valía nada. Doña Beatriz se asomó por la barandilla, con una sonrisa que le tensaba la piel de la cara, y le ordenó a Elena que recogiera sus harapos y se largara de la casa grande antes del atardecer. Le dijo que tuviera cuidado de no llevarse nada que no fuera suyo, porque los soldados del capitán Mendoza ya estaban en camino para realizar un inventario de los bienes. Elena no dijo una palabra, no bajó la mirada, pero tampoco desafió a la patrona. Caminó hacia su pequeño cuarto detrás de la lavandería,
sintiendo el peso del trapo que el varón le había dado. Sabía que algo no cuadraba. El varón era un hombre malvado, pero no era un tonto. Si le había dado ese objeto en su último segundo de vida, no era para que se limpiara las lágrimas. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta con el cerrojo de madera y desenvolvió la tela. Dentro no había monedas, ni joyas, ni oro. Lo que cayó sobre su camastro de paja fue una llave de bronce oxidada, con la cabeza moldeada en forma de un león rugiendo. Era una llave pesada, antigua, que no abría ninguna de las puertas que Elena conocía en la casa grande. En ese momento, un golpe seco en la puerta la hizo saltar. Era Lázaro, el joven mozo de cuadra. El muchacho estaba pálido y respiraba con dificultad. Le avisó que doña Beatriz ya había mandado a 2 hombres a registrar sus cosas para asegurarse de que no se robara ni una sábana. Elena ocultó la llave bajo su ropa, sintiendo el metal frío contra su piel, y salió de la habitación con sus pocas pertenencias en un bulto. Mientras cruzaba el patio hacia la salida, vio a don Justo hablando en voz baja con la viuda. El notario parecía nervioso. Se limpiaba el sudor de la nuca una y otra vez mientras señalaba unos papeles. Elena entendió que el miedo de don Justo no era por la muerte del varón, sino por algo que todavía no había salido a la luz. El camino hacia la choza fue largo bajo el sol de la tarde. Cada paso que Elena daba la alejaba de la comodidad de la casa grande y la acercaba a la miseria que Beatriz le había reservado. Pero mientras caminaba, recordaba las palabras que el varón le había susurrado al oído antes de morir. Bajo el suelo de lo que nadie quiere está lo que todos buscan. La choza estaba peor de lo que recordaba. El techo de paja estaba hundido y las paredes de madera crujían con cada ráfaga de viento. El olor a podrido era insoportable. Elena entró y dejó su bulto en el suelo de tierra batida. Se sentó en la única cama que había, un armazón de madera vieja que amenazaba con deshacerse. Fue entonces cuando lo vio. En una esquina de la choza, justo debajo de donde se filtraba el agua de lluvia, había una tabla que no encajaba con las demás. Estaba más limpia, como si alguien la hubiera movido recientemente. Elena se arrodilló, ignorando el dolor en sus articulaciones, y empezó a escarbar con sus manos. Debajo de la tabla, protegida por una capa de cuero viejo para evitar la humedad, encontró una caja de hierro pequeña, pero increíblemente pesada. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía los golpes en la garganta. Sacó la llave de bronce con la cabeza de león y la introdujo en la cerradura. La llave giró con un chasquido seco que resonó en el silencio de la choza como un disparo. Dentro de la caja no había dinero. Había un pergamino enrollado, atado con un cordón de seda roja y sellado con cera de la corona. Elena no sabía leer muy bien, pero conocía los sellos oficiales. Había visto suficientes durante los años en que los cobradores de impuestos visitaban la hacienda. Al abrir el documento, vio nombres que conocía, los nombres de sus abuelos, de sus tíos, de gente que había nacido libre y terminó encadenada a esa tierra por una mentira. Lo que Elena tenía en sus manos era el título primordial de las tierras de la cuenca del río. Un documento que decía, con la autoridad del mismísimo virrey, que la hacienda La Purísima no pertenecía a la familia del varón, sino a la comunidad de familias que vivían allí antes de que el primer ladrillo fuera puesto. El varón no le había dejado una choza por desprecio. Le había entregado la prueba de que toda la riqueza de doña Beatriz se basaba en un robo masivo cometido hace 30 años. El varón había quemado los registros del pueblo para esclavizar a familias legalmente libres, y ahora, en un acto de cobardía o de arrepentimiento tardío, le pasaba la responsabilidad de la verdad a la mujer que más había sufrido sus abusos. Elena cerró la caja y la volvió a enterrar, pero esta vez con más cuidado. Sabía que si doña Beatriz o don Justo sospechaban que ella tenía ese papel, no dudarían en matarla ahí mismo y quemar la choza con ella adentro. La situación se volvió más tensa al día siguiente. El capitán Mendoza llegó a la hacienda con una escolta de soldados. Era un hombre seco, de mirada fija, que no tenía tiempo para los juegos de la aristocracia local. Venía a ejecutar un embargo. La noticia cayó como una bomba sobre doña Beatriz.
Ella pensaba que la muerte de su esposo detendría a los acreedores, pero Mendoza le dejó claro que la ley no esperaba a los muertos. La viuda necesitaba vender la hacienda de inmediato para pagar las deudas y quedarse con algo de dinero para huir a la capital. El problema es que para vender necesitaba los títulos de propiedad originales, los mismos que don Justo no encontraba por ninguna parte. Elena observaba todo desde la distancia. Lázaro le traía noticias de lo que pasaba en la casa grande. Le contó que Beatriz estaba fuera de sí, gritándole al notario y acusándolo de haber perdido los papeles. Don Justo, por su parte, sospechaba de Elena. Recordaba que el varón siempre le tuvo una confianza extraña a la partera. Fue entonces cuando Beatriz tomó una decisión desesperada. Si no podía encontrar los papeles, borraría cualquier rastro del pasado que pudiera contradecir su supuesta propiedad. Ordenó a sus capataces que quemaran las estructuras viejas de la hacienda para limpiar el terreno y prepararlo para la venta. Y la primera estructura en la lista era la choza de Elena. El aviso llegó cuando el sol empezaba a caer. Elena vio a lo lejos a un grupo de hombres armados con antorchas y hachas que se dirigían hacia su posición. No tenían intención de dejar que sacara sus cosas. El plan de Beatriz era simple: un accidente, un incendio fortuito que acabara con la vieja partera y con cualquier secreto que pudiera haber escondido en ese rincón podrido de la propiedad. Elena tenía apenas unos minutos. El humo de las primeras ramas encendidas empezó a colarse por las grietas de las paredes. El calor se volvió sofocante. Se lanzó al suelo y empezó a remover la tierra frenéticamente. Sus uñas se rompieron y sus dedos sangraron, pero no se detuvo hasta sentir el frío metal de la caja de hierro. Mientras tanto, afuera se escuchaban las risas de los hombres y el crujir de la madera seca que empezaba a arder. Elena logró sacar la caja justo cuando una parte del techo colapsó, soltando una lluvia de chispas sobre su espalda. Sabía que no podía salir por la puerta principal. La estarían esperando para asegurarse de que no escapara. Con la fuerza que da el instinto de supervivencia, pateó una de las tablas traseras, que ya estaba debilitada por la polilla, y se arrastró por el hueco, abrazando la caja contra su pecho como si fuera un recién nacido. Desde la maleza, Elena vio cómo su herencia se convertía en una pira de fuego. Los hombres de Beatriz celebraban, creyendo que habían cumplido con su tarea. Pero Elena estaba viva, y en sus manos llevaba el documento que borraría el apellido de la viuda de la historia de esa región. Sin embargo, el peligro apenas comenzaba. Estaba sola, en medio de la noche, perseguida por una mujer que no tenía nada que perder, y un notario que conocía perfectamente el valor de lo que ella protegía. Elena sabía que tenía que llegar al cementerio de la hacienda, el único lugar donde los hombres de Beatriz, por pura superstición, no se atreverían a entrar de noche. Allí podría esconder la caja hasta que el capitán Mendoza estuviera listo para escuchar la verdad. Pero lo que no sabía era que don Justo la había visto escapar por el hueco de la pared. El notario, movido por la codicia y el pánico, ya estaba tras sus pasos, armado y dispuesto a recuperar ese pergamino a cualquier precio. La carrera por la justicia en la Purísima acababa de empezar, y el suelo de tierra que Beatriz tanto despreció estaba a punto de entregar su tesoro más peligroso. Continuará. Doña Beatriz miraba las llamas desde el balcón de la casa grande con una copa de jerez en la mano. El resplandor naranja de la choza de Elena iluminaba su rostro, marcando las arrugas de una ambición que ya no conocía límites. Ella pensaba que el fuego lo solucionaba todo. Para la viuda, Elena no era más que un cabo suelto, una vieja partera que sabía demasiado y que ahora, convenientemente, se convertiría en ceniza junto con cualquier secreto que el varón le hubiera confiado. Pero lo que Beatriz no sabía era que el odio es un combustible mucho más persistente que la madera seca. Mientras ella celebraba su victoria privada, Elena se arrastraba por el lodo, con los pulmones ardiendo por el humo y los dedos enterrados en la caja de hierro. Esa caja no solo pesaba por el metal, pesaba por las vidas de todos los que habían sido borrados de los mapas para que la Purísima pudiera existir. La guerra por la tierra acababa de cambiar de manos,
y la viuda estaba a punto de descubrir que el fuego no siempre destruye las pruebas, a veces solo las saca a la luz. Repara en esto, el miedo de un hombre con poder es más peligroso que el hambre de un lobo, porque el lobo solo quiere comer, pero el hombre quiere que olvides que él es el ladrón. Elena no se detuvo a mirar atrás. El sonido de las vigas colapsando en su antigua choza era el eco de una vida que ya no existía. Sabía que los capataces de Beatriz no tardarían en remover los escombros para confirmar que su cuerpo estaba allí. Tenía que moverse rápido. La oscuridad de la hacienda era su única aliada, pero también su mayor trampa. Cada sombra parecía un soldado, y cada crujido de las ramas sonaba como el martillo de una pistola siendo amartillado. Don Justo, el notario, no era un hombre de acción, pero el pánico lo estaba transformando. Corría por el sendero lateral, jadeando, con la casaca manchada de sudor y tierra. Él sabía perfectamente qué había en esa caja. Él mismo había ayudado al varón a falsificar las firmas de los antiguos dueños, cobrando una fortuna en oro que ya se había gastado en burdeles y deudas de juego. Si ese pergamino llegaba a las manos del capitán Mendoza, don Justo no terminaría en la calle, terminaría en la horca por fraude a la corona. Elena llegó a los límites del cementerio de la hacienda. Era un lugar olvidado, donde las cruces de madera estaban inclinadas y el pasto crecía tan alto que cubría las lápidas sin nombre. Allí descansaban los que murieron bajo el látigo, los que no aguantaron las jornadas de 16 horas bajo el sol. Era el lugar perfecto, porque nadie en la Purísima, ni siquiera el más valiente de los capataces, se atrevía a cruzar esas puertas después de las 6 de la tarde. La superstición era el único escudo de los pobres. Elena se dejó caer detrás de una tumba grande, la única de piedra, que pertenecía a un antiguo administrador que murió en circunstancias extrañas. Su respiración era un silbido corto y doloroso. Abrir la caja de nuevo era una tentación, pero sabía que el tiempo se le agotaba. El brillo de una linterna empezó a barrer el camposanto. Don Justo estaba cerca. El notario gritaba su nombre con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que chorreaba veneno. «Elena, no seas tonta, mujer. Sé que estás ahí. Esa caja no te va a traer nada más que la muerte. Dámela y te juro que convenceré a doña Beatriz de que te dé tierras de verdad, lejos de aquí. Podemos decir que el fuego fue un accidente». Elena apretó los labios. Conocía esa voz. Era la misma voz que le dijo a su madre, hace 30 años, que los papeles que estaba firmando eran para recibir una ayuda del gobierno, cuando en realidad estaba entregando su libertad y la de sus hijos. Elena sintió el frío de la llave de bronce en su mano. Esa llave con la cabeza de león era el último rastro de dignidad que el varón había rescatado de su propia miseria moral. Pero el problema no era solo el notario. En la casa grande, la tensión estaba llegando a un punto de ruptura. El capitán Mendoza no era un hombre que se dejara deslumbrar por una viuda vestida de seda. Había pasado la tarde revisando los libros de contabilidad que Beatriz le entregó, y nada cuadraba. Los números bailaban, las fechas estaban alteradas y faltaba el documento más importante, el título original que demostraba la compra legal de la cuenca del río. Mendoza, sentado en el despacho que aún olía al tabaco del varón, golpeó la mesa con el puño. Beatriz, que estaba de pie frente a él, dio un salto. El capitán le dejó claro que si para el amanecer no aparecían los papeles, procedería con el embargo total de la hacienda y la detención de cualquier involucrado en la ocultación de bienes. Beatriz sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que don Justo no había regresado y que la choza de Elena ya era solo un montón de cenizas. Empezó a sospechar que el notario la estaba traicionando para quedarse con los documentos y chantajearla. Se você no engole ese tipo de mentira ben vestida, se inscrevi. Y dime, ¿esa llave de león era una herencia de un hombre arrepentido o una trampa mortal diseñada para que todos se mataran entre ellos? Mientras Beatriz se hundía en su propia paranoia, en el cementerio, la situación de Elena se volvía desesperada. Don Justo estaba a menos de 10 metros de su escondite. El olor a alcohol y a miedo que emanaba el hombre era tan fuerte
que Elena podía sentirlo. El notario sacó una pistola pequeña, de esas que los cobardes llevan escondidas en el chaleco, y empezó a golpear las lápidas de madera con el cañón. «Sé que estás aquí, partera maldita. Puedo oler el humo en tu ropa». Elena miró la caja de hierro. No podía enterrarla de nuevo, el suelo estaba demasiado duro y no tenía herramientas. Si se quedaba allí, la encontraría. Si corría, le dispararía por la espalda. Fue entonces cuando una mano le tapó la boca. Elena estuvo a punto de gritar, pero reconoció el olor a establo y a juventud. Era Lázaro. El muchacho se había deslizado por las sombras como un gato. Le hizo una señal de silencio y le señaló un camino entre las tumbas que llevaba hacia el arroyo seco. Lázaro no solo era su aliado, era su única esperanza de hacer llegar ese mensaje al capitán Mendoza sin ser interceptada por los hombres de la viuda. Pero Lázaro tenía una noticia que hizo que a Elena se le helara la sangre. Don Justo no estaba solo. Beatriz había enviado a 2 de sus capataces más crueles, hombres que no hacían preguntas, para ayudar al notario a terminar el trabajo. Estaban rodeando el cementerio. Elena le entregó la caja a Lázaro con las manos temblorosas. «Llévala con el capitán. No te detengas por nada. Si me atrapan, diles que yo la robé, que tú no sabes nada». Lázaro negó con la cabeza, pero Elena le clavó los dedos en el brazo con una fuerza que el muchacho no sabía que ella tenía. «Es la única forma de que seamos libres, Lázaro. No por mí, sino por los que están enterrados aquí». El joven asintió, se colgó la caja con una cuerda y desapareció entre los matorrales justo antes de que la linterna de don Justo iluminara el rostro de Elena. El notario soltó una carcajada nerviosa cuando la vio. Estaba despeinado, con la camisa abierta y los ojos inyectados en sangre. «¿Dónde está Elena? ¿Dónde está la caja?» Elena se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra del vestido roto. Lo miró directamente a los ojos, con una calma que descolocó al hombre. «Lo que busca ya no está en manos de pecadores, don Justo. El fuego se llevó lo que no servía, y lo que sirve ya está en camino a la justicia». El notario rugió de rabia y la agarró por el cuello, apretando el cañón de la pistola contra su sien. «Dime dónde está, o te juro que te envío con tu patrón en este mismo instante». En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire desde la dirección de la casa grande. No era un grito de dolor, sino de furia. Beatriz había descubierto algo en el despacho que no esperaba. Entre los papeles viejos del barón, había encontrado una carta dirigida al capitán Mendoza, escrita semanas antes de su muerte. En ella, el barón confesaba que el notario don Justo tenía en su poder una copia de los títulos reales y que planeaba usarlos para extorsionar a su esposa después de su muerte. El barón, en su último acto de maldad, había puesto a su esposa y a su cómplice el uno contra el otro, asegurándose de que se destruyeran mutuamente. Beatriz, loca de rabia, ordenó a los soldados de Mendoza que arrestaran a don Justo por traición y robo, sin darse cuenta de que al hacerlo, estaba invitando a los militares a entrar de lleno en la búsqueda de los documentos que ella misma quería ocultar. Don Justo escuchó los silbatos de los soldados acercándose al cementerio. Sabía que su tiempo se había acabado. Miró a Elena con odio puro, pero no apretó el gatillo. Si la mataba ahora, no tendría ninguna moneda de cambio para negociar con Mendoza. La arrastró violentamente hacia la salida del cementerio, justo cuando los capataces de Beatriz aparecían con las antorchas en alto. La escena era dantesca. El fuego de la choza aún brillaba a lo lejos. El cementerio estaba rodeado de hombres armados, y Elena, la mujer que solo quería una vida digna, estaba en el centro de una tormenta que amenazaba con tragárselos a todos. El capitán Mendoza apareció montado en su caballo, abriéndose paso entre los hombres. Su presencia impuso un silencio inmediato. Miró a don Justo, miró a Elena y luego miró las cenizas de la choza. «¿Dónde están los documentos de propiedad de esta hacienda?», preguntó con una voz que no admitía réplicas. Don Justo señaló a Elena con el dedo tembloroso. «Ella los tiene, mi capitán. Los robó de la choza antes de que se quemara. Es una ladrona y una conspiradora». Mendoza bajó de su caballo y se acercó a Elena. La mujer, a pesar de tener la pistola de don Justo apuntándole,
No dio un paso atrás. «No tengo nada en mis manos, señor», dijo Elena, «pero la verdad no necesita que yo la cargue. La verdad tiene pies propios». Mendoza frunció el ceño. Sabía que algo no encajaba. En ese instante, un soldado llegó corriendo con un bulto bajo el brazo. Era Lázaro, que había sido interceptado por la patrulla del río. El corazón de Elena se hundió. Si el muchacho había sido capturado con la caja, todo estaba perdido. Beatriz, que acababa de llegar al lugar rodeada de sus sirvientes, soltó una risa triunfal. «Ahí lo tienen. El robo está probado. Cuelguen a esos esclavos ahora mismo». Pero Mendoza no se movió. Tomó la caja de las manos del soldado y miró la cerradura. Luego miró a Elena. «Esta caja necesita una llave especial, una que solo el dueño de la hacienda debería tener». Elena metió la mano en su bolsillo y sacó la llave de bronce con la cabeza de león. El metal brilló bajo la luz de las antorchas. El silencio que siguió fue absoluto. Don Justo intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Beatriz dio un paso atrás con el rostro pálido como la cera. El capitán Mendoza tomó la llave, la introdujo en la caja y giró. El sonido del mecanismo abriéndose fue como el golpe de un mazo sobre el destino de la Purísima. El pergamino salió a la luz, y con él 30 años de crímenes, mentiras y sangre. La justicia no estaba cayendo del cielo, estaba saliendo de una caja de hierro que una esclava protegió con su propia vida. Se inscribe: «Aquí agente Puxa o que tentaron enterrar con fuego y mentiras». Y comenta: «¿Tú crees que el varón se arrepintió de verdad o solo quería ver el mundo arder después de que él ya no estuviera?» La máscara de doña Beatriz se desmoronó por completo. Al ver el sello real en manos del capitán, la mujer que minutos antes ordenaba muertes cayó de rodillas sobre la tierra que tanto despreciaba. Sus manos enjolladas se enterraron en el lodo mientras intentaba balbucear una excusa que ya nadie quería escuchar. El capitán Mendoza extendió el pergamino y leyó las primeras líneas en voz alta, asegurándose de que todos los peones, soldados y capataces escucharan la verdad. La hacienda. La Purísima era una propiedad ilegal, y el nombre de la viuda no tenía ningún derecho sobre ella. La avaricia de Beatriz le impidió ver que el varón le había dejado una trampa final, usando a Elena como el instrumento de su propia ruina. Lo que parecía el fin de una mujer pobre en una choza podrida, resultó ser el inicio del colapso de un imperio construido sobre el pecado. Continuará. Beatriz pensaba que el fuego borraría su pasado, pero el papel que Elena sacó de las cenizas era más fuerte que el hierro. El capitán Mendoza no miró a la viuda con respeto, sino como se mira a una criminal sorprendida con las manos en la masa. Lo que estaba escrito en ese pergamino no era solo una prueba, era una sentencia de muerte para el prestigio de la Purísima y para la libertad de quienes la habían usurpado. En el patio de la hacienda, bajo la luz vacilante de las antorchas que aún goteaban brea, el silencio se volvió tan pesado que a don Justo se le doblaron las rodillas. El notario sabía que cada palabra que el capitán leía en voz alta era un clavo más en su propio ataúd. La viuda, con el vestido manchado de lodo y la mirada desencajada, intentó dar un paso hacia adelante, pero el brillo del acero de los soldados la detuvo en seco. La verdad, esa que el varón había intentado enterrar bajo una choza podrida, estaba respirando de nuevo en medio del patio. Repara en esto, hay silencios que gritan más que un látigo, y el que se hizo en ese patio fue el más ruidoso de todos los que se habían escuchado en 30 años. El capitán Mendoza extendió el documento sobre la montura de su caballo, usando la luz de una linterna de aceite para descifrar la caligrafía apretada y elegante del siglo pasado. Elena se mantenía a un lado, con las manos entrelazadas y la espalda recta, una postura que nunca se había atrevido a tomar frente a sus patrones. Ya no era la partera que pedía permiso para existir, era la guardiana de una memoria que estaba a punto de estallar. Mendoza empezó a leer los nombres. No eran nombres de nobles, ni de terratenientes venidos de España. Eran los nombres de los abuelos de Lázaro, de los padres de Elena, de familias enteras que habían sido declaradas dueñas legítimas de esas tierras por una merced real que el varón decidió ignorar.
El documento detallaba los límites de la propiedad, desde la cuenca del río hasta el Cerro de las Ánimas, y terminaba con una frase que hizo que a Beatriz se le escapara un gemido. Cualquier intento de enajenación o servidumbre sobre estos pobladores será considerado un crimen contra la corona. La rabia de doña Beatriz se transformó en algo más oscuro, una desesperación animal. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo la hacienda, sino que toda su vida había sido una puesta en escena sobre un escenario robado. Sus joyas, esas que lucía con tanta soberbia, empezaron a parecerle pesadas, como grilletes. En un arrebato de locura, intentó abalanzarse sobre el pergamino gritando que era falso, que Elena lo había fabricado con ayuda de algún hechicero del pueblo. Pero Mendoza, con un movimiento rápido y seco, la apartó con el brazo. El capitán no era un hombre de leyes sutiles, era un hombre de hechos. Miró a don Justo, que estaba intentando escabullirse hacia las sombras de la lavandería, y ordenó a 2 soldados que lo detuvieran. El notario empezó a llorar, un llanto patético y ruidoso que le empapaba la camisa. Fue entonces cuando la verdadera escala de la traición del barón salió a la luz. Don Justo, viendo que el capitán Mendoza no iba a aceptar sobornos, empezó a hablar para intentar salvar su propio cuello. Confesó que hace 30 años el barón no solo robó los títulos, provocó un incendio en la oficina parroquial para destruir los registros de nacimiento y matrimonio de la comunidad. Quería que nadie pudiera probar quién era hijo de quién, convirtiendo a hombres libres en propiedad de la hacienda de la noche a la mañana. Elena escuchaba todo esto con los ojos cerrados, recordando el olor a humo de aquella noche de su infancia, el mismo olor que hace unas horas había consumido su choza. La simetría de la maldad era perfecta. El varón empezó con fuego y la viuda intentó terminar con fuego. Pero el fuego no pudo quemar la llave de bronce. Si no soportas que los que tienen el sartén por el mango siempre se salgan con la suya, suscríbete. Y dime, ¿ese papel valía más que la vida de Elena? ¿O era su propia vida escrita en tinta? La tensión en el patio subió de tono cuando los peones y trabajadores, que habían estado observando desde la distancia, empezaron a acercarse. Ya no tenían las cabezas gachas. El murmullo de sus voces era como el rugido de un río que se sale de su cauce. Los capataces de Beatriz, hombres que habían disfrutado usando el látigo durante años, empezaron a retroceder, buscando la protección de los soldados. Se dieron cuenta de que su autoridad se había evaporado en el momento en que Mendoza leyó la primera línea del pergamino. El capitán, sintiendo el peligro de una revuelta, ordenó a sus hombres que formaran un perímetro. No estaba allí para permitir una carnicería, sino para ejecutar la justicia del rey, y eso incluía proteger a los acusados hasta que llegaran a la cárcel del pueblo. Doña Beatriz, viendo que su poder se desvanecía, intentó una última carta. Se acercó a Mendoza con una voz melosa, tratando de apelar a su estatus de mujer noble y desamparada. Le dijo que ella no sabía nada de los crímenes de su marido, que ella solo era una víctima más de los engaños del varón. Pero Elena dio un paso al frente. «Usted sabía, señora», dijo con una voz clara que silenció a todos. «Usted sabía cada vez que vendía a un muchacho para pagar sus deudas en la capital. Usted sabía cuando mandó azotar a la madre de Lázaro porque se negó a entregar el anillo de su abuela. Usted no es una víctima. Usted es el hambre de esta tierra». Las palabras de Elena cayeron como piedras sobre la viuda. Beatriz intentó levantar la mano para abofetearla, pero se quedó congelada al ver que ninguno de sus sirvientes se movía para defenderla. Estaba sola. Don Justo, en un último intento de fuga, empujó a uno de los soldados y corrió hacia el portón principal. Pero el capitán Mendoza no perdió el tiempo. Sacó su pistola y disparó al aire, un estruendo que hizo que todos se tiraran al suelo. El notario se detuvo en seco, temblando de pies a cabeza. Mendoza caminó hacia él con paso lento y pesado. Le quitó el maletín de cuero que el hombre apretaba contra su pecho y lo abrió frente a todos. Dentro no había leyes, sino los pagarés originales de las joyas de Beatriz. Se descubrió que la viuda había empeñado hasta el último broche real para mantener las apariencias. Las joyas que llevaba puestas en ese momento
eran simples cristales tallados, una falsificación que simbolizaba toda su existencia. La mujer que despreciaba a los que vestían harapos estaba vestida ella misma con una mentira brillante. El capitán Mendoza miró a Elena y luego al grupo de trabajadores. Sabía que la situación legal era compleja, pero el título primordial era indiscutible. La Purísima ya no podía ser vendida. Los bienes de la hacienda quedaban confiscados por la corona para cubrir las deudas de Estado y para indemnizar a las familias afectadas por la esclavitud ilegal. Beatriz se desplomó en el suelo, sollozando no por remordimiento, sino por la pérdida de su posición. El capitán le ordenó a un sargento que la escoltara a sus habitaciones y que no le permitieran sacar nada de la casa. El inventario empezaría al amanecer, y esta vez Elena sería la encargada de supervisar que cada objeto robado fuera registrado. Pero el peligro no había pasado del todo. Mientras Mendoza organizaba a sus hombres, uno de los capataces más fieles a Beatriz, un hombre llamado Julián que tenía fama de ser un carnicero, se deslizó hacia la cocina. Julián sabía que si los trabajadores tomaban el control, él sería el primero en ser colgado de un árbol. Tenía un plan desesperado: quemar la casa grande con todos adentro para crear el caos suficiente y escapar con el cofre de monedas que Beatriz guardaba bajo su cama. Elena, que conocía los ruidos de la casa mejor que nadie, notó la ausencia de Julián y el olor a queroseno que empezaba a filtrarse desde el área de servicio. Lázaro vio el pánico en los ojos de Elena y entendió de inmediato. Sin esperar órdenes del capitán, el muchacho corrió hacia la cocina esquivando a los soldados. Elena lo siguió, a pesar de sus años y del cansancio que le pesaba en los huesos. No podían permitir que el odio de un solo hombre destruyera la prueba física de su victoria. En el pasillo oscuro que llevaba a la despensa, se encontraron con Julián, que ya tenía una antorcha encendida. El hombre rugió y levantó un cuchillo, pero Lázaro se lanzó contra sus piernas, con la ferocidad de quien ha esperado toda la vida por un momento de justicia. Elena agarró un pesado candelabro de bronce y con la fuerza de décadas de trabajo duro golpeó la mano del capataz, haciendo que la antorcha cayera al suelo de piedra antes de tocar las cortinas. Suscríbete. Aquí desenterramos lo que el poder quiere que olvides con fuego y engaños. Y comenta: ¿crees que Beatriz sabía desde el principio que su riqueza era una mentira, o se engañó a sí misma hasta el final del día? El enfrentamiento en la cocina fue breve pero brutal. Lázaro y Julián rodaron por el suelo entre sacos de harina y ollas de cobre. Elena no se quedó mirando. Buscó agua para apagar los pequeños focos de incendio que la antorcha había iniciado. Los soldados de Mendoza llegaron segundos después, alertados por los gritos. Redujeron a Julián y lo sacaron a rastras, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Beatriz, desde su habitación, escuchó el alboroto y comprendió que ni siquiera sus hombres más leales podrían salvarla ya. El imperio de la Purísima se estaba desmoronando no por un ataque externo, sino por la putrefacción de sus propios cimientos. Elena se quedó de pie en la cocina, respirando el aire cargado de polvo, dándose cuenta de que la choza que la viuda despreció había sido, en efecto, el cofre del tesoro que acababa de arruinarla para siempre. La justicia no era un concepto abstracto. Esa noche, la justicia tenía el olor del humo apagado y el peso de una llave de bronce. Continuará. Doña Beatriz amaneció rodeada de soldados, pero ya no como la reina de la hacienda, sino como una prisionera en su propio palacio. El sol de la mañana entró por los ventanales del despacho, iluminando el polvo que flotaba en el aire, ese mismo polvo que se había acumulado sobre 30 años de mentiras. El capitán Mendoza no se quitó las botas de montar para sentarse en la silla que antes ocupaba el varón. Sobre la mesa de caoba, el título primordial estaba extendido, brillando con la autoridad de un sello real que ninguna mentira podía apagar. Beatriz, sentada en un rincón con las manos atadas por una cuerda áspera, miraba con odio a Elena. La partera estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los peones empezaban a reunirse en el patio, no para trabajar, sino para reclamar lo que siempre fue suyo. Lo que Beatriz nunca entendió es que el poder es como el agua. Puedes intentar cercarlo con muros de piedra, pero al final
siempre encuentra la grieta más pequeña para escapar. Y esa grieta, para desgracia de la viuda, tenía la forma de una llave de bronce oxidada. Repara en esto. La justicia tarda, pero cuando llega, no pide permiso para entrar y no se deja sobornar con joyas falsas. El capitán Mendoza llamó a don Justo. El notario entró a la habitación arrastrando los pies, custodiado por 2 soldados con bayonetas caladas. El hombre ya no tenía rastro de su antigua arrogancia. Su camisa estaba empapada de sudor frío y sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Mendoza golpeó el pergamino con el dedo índice. Don Justo, aquí dice que estas tierras fueron entregadas a perpetuidad a las familias originarias del valle. Sin embargo, su firma aparece en un documento posterior que adjudica todo al varón. Explíqueme cómo ocurrió ese milagro. El notario intentó balbucear algo sobre errores administrativos, pero Mendoza le lanzó una mirada que le heló la sangre. El capitán sacó de su bolsillo una bolsa de cuero que habían encontrado en el cuarto de Justo. Estaba llena de monedas de oro con el sello del varón, pagos por cada firma falsificada, por cada registro quemado. Don Justo se derrumbó, literalmente. Cayó de rodillas y empezó a confesar todo, con una voz chillona que se escuchaba en todo el pasillo. Contó cómo el varón lo contrató hace 3 décadas para limpiar el pasado de la Purísima. Confesó que el incendio de la parroquia no fue un accidente, sino un plan calculado para que nadie pudiera probar su linaje. Contó cómo Beatriz, incluso después de la muerte de su marido, lo presionó para que encontrara el título original y lo destruyera antes de que el capitán llegara. Beatriz gritó desde su rincón, llamándolo mentiroso y cobarde, pero su voz ya no tenía autoridad. Era el grito de una fiera acorralada que sabe que la jaula se está cerrando. Elena la miró con una lástima seca, una lástima que dolía más que un insulto. En ese momento, Mendoza ordenó que trajeran el inventario de las joyas de la viuda. Un sargento entró con una caja de terciopelo. Era la misma caja que Beatriz exhibía en las fiestas del pueblo para demostrar su supuesta riqueza. El capitán tomó un collar de esmeraldas y lo dejó caer sobre la mesa. El sonido no fue el de una piedra preciosa, sino un clac de vidrio barato. Mendoza sacó un pequeño cuchillo y raspó la superficie de una de las piedras. El color verde saltó en pedazos, revelando el cristal común debajo. «Joyas falsas para una fortuna falsa», dijo Mendoza sin emoción. Beatriz se quedó en silencio, con la cara roja de humillación. Toda su vida de lujos había sido una cáscara vacía, financiada por deudas y sostenida por una propiedad que nunca le perteneció. Si vos no engole ese tipo de mentira ben vestida, se inscribe. Y dime, ¿esa llave de león era solo metal, o era la voz de todos los que callaron durante 30 años de abusos? La tensión en el exterior de la casa grande estaba llegando al punto de ebullición. Los trabajadores, liderados por Lázaro, ya no se conformaban con mirar desde lejos. Querían entrar. Querían ver con sus propios ojos la caída de la mujer que les había robado el futuro. Mendoza, sabiendo que la justicia de la corona debía prevalecer sobre la venganza popular, ordenó a sus hombres que prepararan los carruajes. Don Justo y doña Beatriz serían trasladados a la capital de inmediato para enfrentar cargos de fraude, esclavitud ilegal y conspiración contra la corona. Pero antes de irse, Beatriz tuvo que pasar por el pasillo de la vergüenza. Los soldados la sacaron al patio central, donde cientos de ojos la esperaban. No hubo gritos, ni pedradas. Hubo algo mucho más aterrador. Un silencio absoluto de gente que por fin se sentía dueña de su propio destino. Elena caminó detrás de ellos. En sus manos ya no llevaba el trapo sucio del varón, sino un manojo de llaves reales, las de la despensa, las del granero y las de la bodega. Mendoza se detuvo frente a ella y le hizo una reverencia corta. «Usted guardó lo que otros querían quemar, mujer. Esta tierra vuelve a quienes la trabajan. La corona nombrará un administrador temporal, pero el título primordial es claro. Los frutos de este valle les pertenecen». Elena asintió.
sintiendo por primera vez en su vida que el aire que respiraba no le debía nada a nadie. Miró hacia el norte, donde el humo de su choza quemada todavía manchaba el horizonte, y comprendió que el varón, en su último momento de vida, no le dio un regalo, sino que le devolvió una deuda. El traslado de los prisioneros fue rápido. Beatriz fue subida a un carruaje de transporte de criminales, sin cojines de seda ni perfumes. Don Justo fue encadenado junto a los hombres que antes despreciaba. Mientras el carruaje se alejaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que ocultó por fin la figura de la viuda, la gente de la hacienda empezó a derribar los muros de piedra que separaban las viviendas de los campos. No hubo necesidad de órdenes. Lázaro tomó un mazo y con la ayuda de otros jóvenes empezó a quitar el escudo de armas del varón que colgaba sobre el portón principal. El nombre de La Purísima fue borrado de los postes de madera. A partir de ese día, el lugar volvió a ser conocido por su nombre original, el nombre que el pergamino de Helena había rescatado del olvido. Pero la historia no terminó con la partida de los soldados. Helena regresó a las ruinas de su choza esa misma tarde. Entre las cenizas negras y la madera carbonizada, encontró algo que el fuego no pudo destruir: la caja de hierro. Estaba ennegrecida, pero intacta. La abrió una última vez con la llave del león. Dentro, además del espacio donde estuvo el pergamino, había un pequeño compartimento secreto que no había notado antes. Al presionarlo, saltó una pequeña medalla de plata con la imagen de una virgen que Helena reconoció de inmediato, que era la medalla que su propia madre llevaba al cuello el día que desapareció en las minas del varón. El viejo la había guardado todos esos años, un trofeo de su crueldad que Helena ahora recuperaba como una reliquia de su propia sangre. El destino de doña Beatriz fue el que ella misma se labró con su avaricia. En la capital, sin dinero para pagar abogados y con el testimonio irrefutable de don Justo, quien no dudó en hundirla para intentar reducir su propia condena, fue sentenciada a pasar el resto de sus días en una prisión de mujeres, trabajando en las lavanderías que tanto despreciaba. Don Justo murió un año después en la cárcel, consumido por la fiebre y el olvido. Los capataces que habían servido a la viuda huyeron hacia las montañas, sabiendo que en el valle ya no había lugar para los que vivían del látigo. La justicia emocional fue completa. Los que se creían gigantes terminaron siendo polvo, y los que eran considerados nada heredaron la tierra. Helena no se mudó a la casa grande. Sabía que esas paredes estaban manchadas de demasiados gritos y tristezas. En su lugar, convenció a la comunidad de convertir la mansión en una escuela y un centro donde las parteras y los curanderos pudieran enseñar su oficio sin miedo. Ella misma supervisó la construcción de una nueva casa, sencilla pero digna, justo en el lugar donde antes estaba su choza podrida. Pero esta vez, el piso no era de tierra batida, sino de madera sólida, y debajo de las tablas no había secretos enterrados, solo el suelo firme de la libertad. Lázaro se convirtió en el primer maestro de la comunidad, enseñando a leer a los niños, para que nunca más nadie pudiera engañarlos con un papel firmado bajo presión. La hacienda, La Purísima, desapareció de los mapas, pero la historia de la partera y la llave del león se contó en cada fogata y en cada rincón del estado por generaciones. Se convirtió en un aviso para los poderosos que creen que pueden pisotear lo pequeño sin consecuencias. La avaricia de Beatriz le impidió ver que al despreciar a Helena y su choza, estaba despreciando el lugar donde se guardaba el arma que la destruiría. Fue una carrera de nervios que terminó con la verdad brillando más que el sol de mediodía. El que desprecia lo pequeño termina perdiendo lo grande, y en esa tierra la justicia no cayó del cielo, salió de debajo de un piso de madera podrida. Se inscribe: aquí a gente pugsha o que tentaron enterrar con fuego y mentiras. Y comenta: ¿tú crees que el varón le dio la llave a Helena por un verdadero remordimiento de conciencia? ¿O simplemente para asegurarse de que su esposa sufriera tanto como él en sus últimos días? Al final del día, cuando el sol se oculta tras las montañas del valle, todavía se dice que se puede escuchar el eco de una llave girando en una cerradura de hierro. No es un fantasma,
Es la memoria de un pueblo que aprendió que la libertad no es algo que se pide, sino algo que se recupera con paciencia y con la verdad en la mano. Elena vivió muchos años más, viendo cómo sus nietos corrían libres por los campos que sus antepasados regaron con sudor. La viuda murió en el anonimato, sin una joya, sin un nombre y sin un lugar donde caer muerta. Así se cerró el capítulo de los varones de la Purísima, recordándonos a todos que no hay imperio lo suficientemente grande que no pueda ser derribado por la mano de quien sabe esperar su momento.